Existe una oración que Dios jamás responderá. No porque no pueda, sino porque ya es tarde. Jesús describió una escena brutal, un hombre rico, atormentado, negociando con el cielo mientras su piel arde. No pide salir, solo pide una gota de alivio. Si crees que tienes tiempo para arrepentirte mañana, necesitas escuchar esto ahora. Porque el infierno es ruidoso, y estas son las súplicas que Dios ignora. El lamento del alma desde el abismo. 5 súplicas. Por favor. Dios no responderá. Existe una plegaria que el cielo jamás contestará. No porque Él carezca de poder, sino porque el tiempo para concederla ha expirado. Jesús habló de un lugar donde las almas aún claman, aún suplican, aún ruegan. Pero el cielo guarda silencio. Es un lugar donde la fe se convierte súbitamente en vista, donde la verdad ya no se debate y las excusas pierden su voz. Lo llamamos infierno. Y contrario a lo que muchos creen, el infierno no es silencioso. Está lleno de oraciones, oraciones desesperadas, oraciones honestas, oraciones rotas. Pero ninguna de ellas asciende. Hoy en día, la gente reza con indiferencia. Postergan el arrepentimiento. Apuestan con el mañana. Asumen que Dios siempre estará disponible. Pero, ¿y si la primera vez que oraras con absoluta sinceridad fuera el momento en que Dios ya no responde? No estoy aquí para asustarte con fantasías. Estoy aquí para confrontarte con las palabras del mismo Maestro. Porque la eternidad no se decide por lo que planeas hacer algún día, sino por lo que haces mientras aún tienes aliento. Este mensaje no es para los muertos. Es para ti, mientras el cielo todavía escucha. Envíame de regreso. El clamor por una segunda oportunidad. Imagina el impacto de abrir los ojos y comprender que el tiempo se ha acabado. No hay más mañanas, no hay más elecciones, no hay más, luego, solo memoria y remordimiento. Es aquí donde nos lleva el relato bíblico de aquel hombre acaudalado que alza sus ojos en tormento y finalmente ora. Pero escucha con atención lo que pide. No pide ser perdonado. No pide ser salvado. Suplica, envíame de regreso, amigo. Ese grito aún resuena. Envíame de regreso para poder cambiar. Envíame de regreso para poder arrepentirme. Envíame de regreso para tomar a Dios en serio esta vez. Pero el cielo da una respuesta que hiela el alma, no. Entre el entonces y el ahora, entre la vida y la eternidad, se ha fijado un gran abismo. No es un, luego, no es un, tal vez. Es definitivo. Esta es la mentira con la que muchos viven hoy, creer que el arrepentimiento siempre estará disponible. Que la gracia no tiene fecha de caducidad. Que Dios entenderá más tarde. Pero la realidad rompe esa ilusión. La gracia es generosa, sí, pero no es eterna. La misericordia tiene una puerta, y un día, esa puerta se cierra. Nota algo aterrador, aquel hombre rico cree en Dios ahora. Cree en el juicio ahora. Cree en la eternidad ahora. Pero la fe después de la muerte no salva a nadie. El infierno está lleno de creyentes que esperaron demasiado para obedecer. Y permíteme hablarte con franqueza. Si estás retrasando tu rendición, no eres neutral. Estás decidiendo. Cada latido es un regalo, no una garantía. Cada advertencia ignorada se convierte en evidencia recordada. Puedes pensar que volverás después de terminar esta etapa, después de que el placer se desvanezca, después de que llegue el éxito, después de sentirte listo, pero el abismo está lleno de personas que estaban, casi, listas. Escúchame bien, no necesitas más tiempo. Necesitas obediencia. No necesitas otra señal. Necesitas arrepentimiento. Porque la oración más inquietante en la eternidad no es un grito de misericordia. Es el grito por otra oportunidad. Y la respuesta nunca cambia. Advierte a mi familia. La súplica por evangelismo desde el infierno. La segunda oración de aquel hombre no es sobre sí mismo.
Las llamas le han enseñado algo que la teología nunca logró. De repente, se convierte en evangelista. Clama, entonces te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Que les advierta, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Escuchas la desesperación en esa voz? El infierno engendra misioneros. Pero demasiado tarde, este hombre finalmente comprende el valor de una advertencia. Finalmente ve el peso de un alma. Finalmente se da cuenta de que el silencio mata. Y le ruega a Dios que haga lo que él se negó a hacer mientras estaba vivo, decir la verdad. Pero de nuevo, el cielo responde con palabras que son finales, tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen a ellos. En otras palabras, ya tienen suficiente. Amigo, esto debería inquietarte, porque Dios no dice, enviaré otra señal. No dice, lo haré más claro. No dice, bajaré el estándar. Él dice, mi palabra es suficiente. Vivimos en una generación que mendiga nuevas revelaciones mientras ignora las que ya se dieron. Queremos voces de los muertos, milagros en el cielo, señales que eliminen toda duda. Sin embargo, descuidamos las escrituras que acumulan polvo en nuestros estantes, los sermones que resuenan en nuestros oídos y la convicción que presiona nuestros corazones. El infierno sabe algo que muchas iglesias han olvidado, el evangelio es urgente. El hombre rico no pide entretenimiento. No pide consuelo. Pide una advertencia. Déjame preguntarte algo directamente, ¿cuándo fue la última vez que advertiste a alguien con amor? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste la verdad incluso cuando era incómodo? Porque un día, la gente agradecerá a Dios que se lo hayas dicho o deseará que lo hubieras hecho. No esperes hasta que tu silencio se convierta en la sentencia de otro. Si el infierno está rogando por evangelismo, la iglesia no tiene excusa para la apatía. Mientras aún respiras, la advertencia puede ser escuchada. Alivia mi dolor. La súplica por alivio del tormento. Ahora el clamor se vuelve aún más desesperado. Aquel hombre ya no pide salir. Ya no pide una segunda oportunidad. Sus expectativas se han reducido a casi nada. Ruega, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Escuchaste eso? No un río, no libertad, no perdón, solo una gota. Esto es lo que hace el infierno, encoge la esperanza hasta que la misericordia misma se siente inalcanzable. El hombre que una vez vivió en el lujo ahora mendiga el alivio más ínfimo. Pero incluso esa petición queda sin respuesta. ¿Por qué? Porque la misericordia no es algo que recolectamos después del veredicto. La misericordia es algo que recibimos antes. Las escrituras son dolorosamente claras, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Sin apelaciones, sin pausas, sin negociaciones. Déjame hablarte directamente. Vivimos en una cultura que trata la compasión de Dios como algo automático, como si la gracia fuera una deuda que Él tiene con nosotros. Pero la gracia rechazada en vida no se redistribuye en la eternidad. El infierno no es un lugar donde la piedad se filtra lentamente por las grietas, es el lugar donde la piedad se recuerda y se extraña. Observa esto, aquel hombre aún llama, Padre, a Abraham. Aún conoce el lenguaje de la fe, pero la familiaridad con las palabras santas no protege un corazón endurecido. Saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Y aquí está la verdad más aleccionadora de todas, Dios no es cruel por negar esta petición. Él es justo. El mismo Dios que ahora dice, no, es el Dios que una vez dijo, ven. La misma boca que guarda silencio en el juicio, una vez suplicó a través de profetas, a través de las Escrituras, a través del mismo Cristo. Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, pero no quisisteis? La misericordia fue ofrecida. La misericordia fue rechazada. Amigo,
no esperes hasta estar mendigando una gota de agua cuando podrías haber recibido una fuente de gracia. Hoy, el alivio todavía está disponible. Pero una vez que comienza la eternidad, la súplica por consuelo se convierte en otra oración que el cielo no responderá. Elige la misericordia ahora, mientras aún puede ser hallada. Permíteme explicarte. La súplica para justificarse. Si hay un instinto que la humanidad nunca pierde, es la necesidad de explicarse. Incluso en el juicio, el corazón quiere argumentar, aclarar, defenderse, decir, no entiendes mi situación. Y aunque el relato no registra al hombre pronunciando estas palabras exactas, la respuesta que recibe revela lo que toda alma finalmente descubre: las explicaciones no sobreviven ante la presencia de Dios. Abraham le responde: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes. En otras palabras, el expediente está completo. Escúchame bien, Dios no juzga con información parcial. Nada se pasó por alto. Nada fue malinterpretado. Cada oportunidad, cada advertencia, cada convicción, cada momento en que sentiste ese suave empujón para volver atrás. Dios lo recuerda todo. Nos contamos mentiras reconfortantes: no fui tan malo como otros, tenía buenas intenciones, tuve una vida dura, no lastimé a nadie. Pero está escrito que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. No de nuestras intenciones, no de nuestras comparaciones, sino de nosotros mismos. En ese momento, aquel hombre no puede culpar a Lázaro. No puede culpar a la sociedad. No puede culpar a su crianza. El abismo arranca cada excusa y deja solo la verdad. Y la verdad es aterradora cuando se enfrenta demasiado tarde. Presta mucha atención: a Dios no le impresionan las explicaciones. A Él lo mueve el arrepentimiento. No lo convencen los argumentos, Él responde a la rendición. El tribunal del cielo no es un escenario de debate. No hay abogado defensor, no hay contrainterrogatorio sobre la santidad. Y aquí está la misericordia oculta en esta advertencia: todavía puedes explicarte ahora confesando. Todavía puedes ser escuchado ahora humillándote. Todavía puedes ser justificado ahora, pero solo por la justicia de Cristo, nunca por la tuya. Porque un día, toda boca se cerrará. Toda excusa callará, y la súplica para explicar será reemplazada por la comprensión de que nada necesitaba explicación, necesitaba entrega. No esperes hasta que tus razones ya no importen. No lo sabía. La súplica de la ignorancia. Esta es quizás la defensa más común a la que se aferra el corazón humano. La creencia de que la ignorancia suavizará el juicio. Si hubiera sabido, habría cambiado. Si alguien me lo hubiera dicho claramente, habría escuchado. No entendí. Pero las Escrituras no dejan lugar para el consuelo en esa excusa. La verdad es brutal y santa al mismo tiempo: nadie se presenta ante Dios desinformado. Se nos dice que lo que de Dios se conoce es evidente en ellos, pues Dios se lo manifestó. La creación habló, la conciencia susurró, la verdad llamó a la puerta, y para muchos, fue ignorada. Amigo, no necesitas un título en teología para saber cuando algo está mal. No necesitas una doctrina perfecta para sentir convicción. Ese instante en que tu pecho se oprimió, cuando la culpa despertó y la verdad perturbó tu paz, eso fue conocimiento, eso fue Dios. El mismo Jesús lo sentenció: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que no vieran la luz, es que la rechazaron. El abismo no está poblado de personas que nunca escucharon nada. Está repleto de aquellos que oyeron lo suficiente para cambiar el rumbo, pero eligieron no hacerlo. Suficiente verdad para arrepentirse. Suficiente advertencia para detenerse. Suficiente gracia para responder. Permíteme hablarte con claridad: si estás escuchando este mensaje ahora mismo, la ignorancia ya ha perdido su defensa. Cada segundo que continúas escuchando es prueba de que Dios está hablando. El silencio ya no es una opción. La demora ya no es inocente. Llegará un día en que el alma que dice,
no sabía, será confrontada con recuerdos, sermones descartados, escrituras evitadas, convicciones suprimidas, momentos pospuestos. Y esa súplica colapsará bajo el peso de la verdad. Esto no es para aplastarte, sino para despertarte, porque el mismo Dios que juzga el rechazo también honra la respuesta. El conocimiento no es tu enemigo, la negativa lo es. Así que no te escondas detrás de la ignorancia. No esperes a que la certeza se convierta en fe. No exijas más luz cuando no has obedecido la luz que ya tienes. Hoy Dios está hablando. Y hoy todavía tienes la oportunidad de responder. Mientras aún tengas voz. Vive de tal modo que tu clamor sea escuchado en el cielo. Escúchame bien. No te hablo como un predicador distante, sino como un alma compañera parada contigo al borde de la eternidad. Cada súplica que hemos escuchado hasta ahora comparte una característica terrible, todas llegan demasiado tarde. Pero tú todavía respiras, lo que significa que tu voz aún alcanza el cielo. En este momento, Dios no está lejos. No está en silencio. Las Escrituras afirman, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano. No más tarde, no después de la muerte. Ahora. Entonces, ¿qué significa vivir de tal manera que tu clamor sea escuchado? Comienza con honestidad, no con ruido religioso ni oraciones ensayadas. Una honestidad que dice, Dios, te necesito más de lo que necesito tener el control. El infierno está lleno de personas que querían a Dios bajo sus propios términos. El cielo está lleno de aquellos que se rindieron. Vivir con Dios no se trata de perfección, se trata de dirección. El arrepentimiento no es una palabra de un solo uso, es un giro diario. Alejarse del orgullo. Alejarse del pecado secreto. Alejarse de una vida donde se consulta a Dios pero no se le obedece. Déjame hacerte una pregunta difícil, si Dios te pidiera todo, ¿dudarías? Porque la obediencia postergada sigue siendo desobediencia. Jesús no dijo, sígueme cuando sea conveniente. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es religión basada en el miedo, es un rescate. Dios no está tratando de atraparte, está tratando de salvarte. Cada advertencia que has escuchado es prueba de su paciencia. Ora ahora. Arrepiéntete ahora. Busca ahora. Porque la oración es poderosa, pero solo mientras aún es escuchada. Llegará un día en que la voz que te niegas a usar en rendición gritará en arrepentimiento. No esperes un momento que tal vez nunca llegue. Mientras tengas voz, úsala. El clamor que Dios siempre responde. ¿Por qué Jesús es la única salida? Ahora llegamos a la verdad más importante que jamás escucharás. El infierno está lleno de lamentos que Dios no responderá. Pero hay un clamor que Él nunca ignora, el clamor de un pecador que se vuelve a Jesús. Cada súplica que hemos escuchado desde el abismo apunta a algo que Jesús ya ofreció en la tierra. Una segunda oportunidad, hoy es el día de salvación. Una advertencia para otros, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Misericordia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús es la respuesta que el infierno descubre demasiado tarde. Está escrito, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. No el perfecto, no el religioso, sino el que invoca. Jesús no vino a hacer buenos a los malos. Vino a dar vida a los muertos. Él se interpuso en nuestro juicio para que nosotros no tuviéramos que enfrentarlo. En la cruz, Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, para que tú nunca tuvieras que ser desamparado? Soportó la separación para que tú pudieras tener la reconciliación. Amigo, esto no se trata de unirse a una iglesia o limpiar tu vida primero. Se trata de rendirse a un Salvador que ya pagó el precio. La salvación no se gana, se recibe, pero debe recibirse ahora. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí.
No hay ruta alternativa. No hay puerta trasera, no hay apelación posterior. Justo ahora, mientras escuchas esto, el cielo está abierto. La gracia está disponible. El perdón se ofrece. Este puede ser el momento hacia el cual Dios te ha estado atrayendo. No esperes hasta que tu clamor provenga de un lugar donde Jesús solo es un recuerdo. Clama ahora desde la fe, desde la rendición, desde la necesidad. Porque el grito que dice, Jesús, sálvame, es el clamor que Dios siempre responderá. Conclusión. Elige qué clamor te definirá. Todo se reduce a esto. Cada alma clamará, eso no es una interrogante, es una certeza. La única duda es cuándo lo hará y desde dónde. Hemos escuchado los lamentos que ascienden desde el abismo, envíame de regreso, adviérteles, alivia mi dolor, déjame explicarte, no lo sabía. Cada uno de ellos es sincero. Cada uno es desesperado. Y cada uno se queda sin respuesta. No porque Dios sea cruel, sino porque el tiempo para la misericordia ha expirado. Pero tú no estás allí. Todavía no. En este preciso instante, tu clamor aún puede alcanzar el cielo. Ahora mismo, la gracia todavía responde. Ahora mismo, Jesús permanece a la puerta y llama. Las Escrituras declaran, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No mañana, no el domingo. Ahora. No permitas que este momento se desvanezca y se convierta en otro mensaje olvidado. No dejes que la convicción se transforme en demora. La eternidad no se forja con buenas intenciones, se forja con decisiones. Y la decisión más peligrosa de todas es la postergación. Si tu corazón se agita, eso no es simple emoción, es una invitación. Si sientes inquietud, eso no es miedo, es misericordia. Dios no nos advierte porque quiera condenarnos, nos advierte porque desea salvarnos. Así que te hablo una última vez, no como un extraño, sino como alguien a quien le importa tu alma. Elige la vida. Elige la rendición. Elige a Jesús. Permite que tu clamor sea de arrepentimiento, no de remordimiento. Que tu voz sea escuchada en el cielo y nunca recordada en el infierno. Llegará un día en que toda voz callará, excepto la voz de la verdad. Asegúrate de que la tuya ya haya respondido hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.